Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Cuando aquel 24 de agosto de 1500 unos navíos llegaron a la costa de aquel nuevo mundo, lo primero que vieron fueron dos orcas. Y no las del mar, sino de las que se cuelga la gente. De cada una pendía un cristiano, ejecutados hacía poco. En uno de esos barcos viajaba un juez en nombre de los Reyes Católicos. Él era Francisco de Bobadilla. Su misión: comprobar las graves acusaciones contra Cristóbal Colón. Y vaya si lo hizo. No arrancaremos el capítulo de hoy volviendo sobre ese descubrimiento del territorio llamado Nuevo Mundo, que ya existía, pues todas las opciones de descubrimiento ya las analizamos en la primera temporada de Fuera de Plano. Hoy nos ocupa más saber qué ocurrió entre ese éxito del primer viaje y ese 24 de agosto del año 1500, es decir, cómo un hombre que acaba de descubrir unas nuevas tierras en Asia, o al menos eso creía, pasa de tener el oro y el moro y todo el apoyo de los Reyes Católicos a terminar con sus huesos en prisión. ¿Qué hizo Colón esos años? Vale, pues parece que está claro que desde casi poner un pie en aquellas nuevas tierras, Colón ve cómo puede hacer negocio con los habitantes indígenas de las mismas. Y no lo digo yo, lo dice el propio Cristóbal Colón, quien en su propio cuaderno de bitácora va apuntando tanto sus impresiones como lo que va haciendo. Por ejemplo, enseguida ve que esos indígenas aprenden todo muy rápido y dice textualmente que por ello da la sensación de que serán buenos sirvientes. Les ordena ir a por tesoros, y estos aceptan sin problema. Incluso llegará a escribir que con tan solo 50 hombres podría someter a todos esos indígenas y lograr que hicieran todo aquello que él quisiera. Ay, Colón, mal empezamos. Con Colón de regreso de su primer viaje, en marzo de 1493, y con la noticia de lo descubierto, los Reyes Católicos ven enseguida un filón, y saben que tienen que volver a colonizar esos territorios. Y si había alguno más, pues bueno, mejor que mejor. Por eso se organiza un segundo viaje, mucho mejor preparado. La flota para ese viaje será de 17 barcos, y no de 3, con unos 1.200 tripulantes, a saber, entre soldados, nobles, clérigos o artesanos. Ese segundo viaje llega a ese nuevo mundo en noviembre de ese mismo 1493. Es decir, como veis, se dieron mucha prisa en organizarlo y en llegar. Estaba claro que habían descubierto la gallina de los huevos de oro. Pero había un problema. Los colonos españoles no se adaptaron fácilmente a la vida allí. El primer gran problema era evidente: el idioma. No todo se podía decir por signos. Y es complicado que los indígenas te ayuden sin más si no te entienden. Pero luego había otro problema, y era lo desconocido. ¿Hacia dónde tenían que ir ahora? ¿Dónde encontrarían comida?
Además, Colón se encuentra que el fuerte que había dejado en su primer viaje, llamado Navidad, había sido destruido por los propios indígenas. Será, en este momento, cuando funde la primera ciudad del Nuevo Mundo, la Isabela, aunque duró poquito. Y es que Colón la funda en un lugar, vamos a decir, un poco inadecuado. Por eso, menos de 3 años después, Colón y los suyos se verán forzados a abandonar esa primera ciudad. Fundarán entonces otra, llamada la Isabela Nueva, que acabará llamándose Santo Domingo. Pero ni con estas los colonos se adaptaban. De hecho, muchos querían regresar a la península. ¿Por qué? Pues porque casi no tenían que comer, y sobre todo porque todo el oro, las piedras preciosas o las especias que les habían prometido brillaban por su ausencia. Sin embargo, la familia Colón les prohibió marcharse. Bueno, la verdad es que tampoco llegaban tantos barcos como para poder hacerlo. Aún así, las cifras en apenas 5 años no dejan lugar a dudas. Desde 1493, fecha esa del segundo viaje, hasta 1498, fecha del tercero, de los 1.600 hombres que habían llegado al Nuevo Mundo, tan solo seguirían allí apenas 300. El resto o habían conseguido volver, los menos, o habían pasado a mejor vida por alguna enfermedad o por peleas con los indígenas. Pero Colón tenía más problemas, tanto allí, en el Nuevo Mundo, como en la corte. Vamos por partes. Manejar esos nuevos territorios no era tarea fácil, y no por culpa de los indígenas, sino de los propios colonos. A Colón podríamos resumirlo en que le vino grande, ese virrey de aquellos territorios. Cometía excesos con los colonos y con los indígenas. Y eso a pesar de las órdenes expresas que llevaba de Isabel la Católica. Y aquí surge el segundo problema que tuvo Colón. Cuando los católicos le dan el segundo viaje a Colón, Isabel la Católica deja muy claras las instrucciones de lo que había que hacer con esos nativos. Primero, había que instruirlos en la fe cristiana. Ok, nada nuevo. Además, había que enseñarles el español. Lógico, si no sabían el idioma en el que los curas les estaban enseñando esa nueva fe, difícilmente podrían asumirla como propia. Pero sobre todo, Isabel la Católica dejó muy claro que a los indígenas había que tratarlos con respeto, sin producirles daño gratuito. Había que reunirse con sus jefes e incluso halagarles con regalos para que por la vía pacífica se fueran poco a poco sometiendo. ¿Qué pasó? Que Cristóbal Colón se pasó esas órdenes por sus navegantes posaderas. Uno de los puntos álgidos y donde se empieza a romper la buena relación que siempre existió entre Isabel la Católica y Cristóbal Colón fue cuando éste decidió capturar a 1.600 indígenas, así, sin más, y lo hizo para traerlos a España como souvenirs humanos, vamos a decirlo así. El caso es que incluso tuvo que liberar a casi 500, porque en el barco no le cabían todos. Cuando Isabel conoce esto, entra en furia y le ordena que devuelva como fuera a esos indígenas a sus tierras. Para algunos, aún así, esa orden llegaría demasiado tarde, pues debido al frío desconocido para ellos de este país y a, claro, la exposición a enfermedades para las que su cuerpo no tenía defensas, pasaron a mejor vida en cautiverio, gracias a Colón.
Con todo esto, Cristóbal Colón regresa al Nuevo Mundo en su tercer viaje, el 30 de mayo de 1498, con una flota, esta vez de 6 barcos, y con la orden, de nuevo muy clarita, de tratar a los indígenas con calma y dignidad. Cuando Colón llega a la Isabela Nueva, es decir, a Santo Domingo, lo que se encuentra allí debió ser para echar a correr. Era como Sodoma y Gomorra, sin exagerar un pelo. Era todo sedición, alboroto, peleas y, como broche de oro, centenares de esos colonos enfermos de sífilis. Ya entenderéis el porqué. Pero Colón, en vez de poner orden como mandamás de la zona, decidió pasar de largo, miró para otro lado y se fue a buscar tesoritos. Todo esto, más las denuncias que habían ido llegando en esos años a oídos de los reyes católicos, fue lo que llevó, en la primavera de 1499, a Isabel la Católica a tomar cartas definitivamente en el asunto. Ella había sido clara con Colón, y Colón había pasado de ella como... ya me entendéis. Por eso enviará a un hombre para que investigue lo que en el Nuevo Mundo estaba pasando. Ese hombre fue el que será Francisco de Bobadilla. Bobadilla llevaba plenos poderes de los reyes católicos, incluso para destituir a Cristóbal Colón si fuera necesario y si se demostraba que todas las quejas llegadas de los colonos eran ciertas. Cuando Bobadilla pone pie en el Nuevo Mundo, no creo que necesitara mucho para darse cuenta que tales acusaciones eran más que ciertas. Algunas fuentes dicen que fueron 2 los que vio ahorcados, como os decía al principio, otros que 7, cuando llega a la Española. Además, había otros 5 esperando para pasar por la horca al día siguiente. ¿Su delito? Bueno, pues haberse opuesto a las órdenes de Colón y sus fans más acérrimos. Además, le cuentan a Bobadilla que Colón había mandado cortar la lengua a una mujer por hablar mal de él y de sus hermanos, y que otro le acusó de homosexual y le cortó la cabeza. Y ojo, en todo momento hablamos de colonos, es decir, de españoles, de castellanos, es decir, de cristianos, no de indígenas. En ese momento, Bobadilla detiene y destituye a Cristóbal Colón. Bobadilla pasará a ser el nuevo virrey de la zona y somete a Colón a un juicio en la ciudad de Santo Domingo. Juicio que hasta hace no mucho parecía perdido. No había documentación del mismo, sí de su final, pero gracias a una archivera del Gran Archivo General de Simancas, llamada Isabel Aguirre, se localizaron los 35 folios del famoso juicio a Cristóbal Colón. En ellos se recogen los testimonios de todos los testigos. A todos, Bobadilla les hacía 3 preguntas referidas al comportamiento de Colón sobre esos colonos, no sobre los indígenas. Debe ser que eso, no le interesaba tanto. La primera pregunta era si Colón, cuando Bobadilla llegó, quiso alzarse contra los reyes. Sin embargo, a pesar de que los rumores era que sí, en esos documentos no aparece reflejado en ningún momento que eso fuera cierto. Según algunos, quería él y su hermano reunir a los suyos, junto con unos indígenas, y acudir a ese juicio, para mostrar músculo. Pero el juicio llegó con apenas una decena de apoyos. Otros decían que lo que quería era vender sus descubrimientos a un rey extranjero.
Sin embargo, insisto, en el acta del juicio no aparece reflejado que nada de eso fuera verdad. La segunda pregunta en el juicio de Bobadilla era sobre cuestiones religiosas. Y no se ponía en duda que Colón fuera un devoto cristiano. Pero sí quedó claro que había dado órdenes, bajo amenazas, a los clérigos para que no bautizaran a un solo indígena. ¿La razón? Pues según asumen los historiadores, era la riqueza, que no la encontraba en esos territorios. Me explico. Colón pensaba encontrar oro y joyas preciosas, y al no encontrar lo que él esperaba, vio que el verdadero tesoro podrían perfectamente ser los propios indígenas, es decir, usarlos y venderlos como esclavos. Pero claro, había un problema. Si eran bautizados y por tanto cristianos, no podían ser vendidos como esclavos. La tercera pregunta fue la más extensa de todas. ¿Cómo Colón impartía justicia? Y con ella quedó más que suficientemente acreditado que fue un auténtico cacique. El almirante y sus hermanos hacían juicios sumarísimos sin mediar el oportuno proceso. De hecho, algunos testigos confesaron que Colón había ordenado en algunos casos no realizar ninguna prueba y ahorcarlos, pues según él tenían la sentencia escrita en la frente. Otros dijeron que usaban a intermediarios para lanzar sus castigos, para que luego nadie les señalara a ellos por esos excesos. También se dejó claro que Colón era de lo más avaro que se habían echado a la cara. Prueba de ello es que no repartía los alimentos que se guardaban en los almacenes, sino que aprovechaba y los revendía para sacar mucho más beneficio. Su intención era enriquecerse él a cualquier costa. Por todo esto expuesto, Colón y sus hermanos fueron enviados a Castilla encadenados. Y así llegaron de ese tercer viaje, y pasaron casi 2 meses en prisión. Aunque en el Palacio de la Alhambra los reyes católicos se apiadaron de ellos y de sus súplicas, y se les devolverán sus bienes y la libertad. Pero nunca su estatus de gobernadores de aquellas tierras. Aún así, Colón conseguirá volver una 4ª vez al Nuevo Mundo. Curiosamente, esta resultó la más rentable para él, pues ahí sí consiguió encontrar ese botín que durante los 3 viajes anteriores se le había resistido. Aún así, la relación entre Isabel la Católica y Colón ya no fue nunca la misma, ni siquiera la exclusividad para que Colón fuera el navegante y descubridor oficial de Castilla, pues a partir de entonces los reyes católicos abrieron a que otros pudieran explorar en nombre de Castilla. Gente como Alonso Ojeda, Juan de la Cosa o Pedro Alonso Niño serán algunos de esos nuevos exploradores. Eso sí, todos con la misma orden que la católica había dado a Colón y que éste incumplió sistemáticamente: tratar con más respeto a esa población que ya vivía allí mucho antes de que nosotros pusiéramos un pie en sus tierras. Curiosamente, poco después de que Colón perdiera el favor de los reyes católicos, el que le juzgó morirá en pleno océano Atlántico en el año 1502. Colón, como hemos visto, aunque volverá una vez más, nunca recuperó su buena fama perdida después de aquel nefasto juicio donde se demostró todo lo que había hecho en sus famosos viajes. Algunos podrían decir que
que fue el karma. Otros, que quien a hierro mata, a hierro muere. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.